¿Qué tal? ¿Cómo le va? Yo soy María Scherer y es un gustazo tenerlo aquí esta semana también. Y bueno, déjame le cuento que la semana pasada y las semanas anteriores también fuimos espectadores de dos videoescándalos sucesivos. Y es altamente probable que no sean los últimos que vamos a ver de aquí a que empiece la elección el año que viene. Hemos hablado del proceso judicial que inició con la extradición de Emilio Lozoya y ahora se investigará si David León y el hermano del presidente López Obrador, Pío, rompieron las leyes electorales. ¿Quién sabe en qué desemboquen ambos asuntos en el terreno judicial? Eso es lo que verdaderamente importa. Pero lo que sigue es el cauce político que van a tomar estos videos. Van a ser una pieza central en este proceso electoral y en la lucha partidista. Vamos a ver, se lo juro, se lo prometo, se lo garantizo, vamos a ver muchos spots con estas imágenes. Ahora, ¿qué efecto han tenido estos y otros videoescándalos en el pasado y qué consecuencias van a traer? De eso vamos a platicar hoy con dos expertas. Me da mucho gusto tener aquí hoy a Giselle Pérez Blas. Gracias. Giselle, qué gusto tenerte aquí. Gusto Ella es experta en cuestiones electorales, consultora en materia política, y a Georgina Flores Sivich. Georgina es investigadora y profesora en Flaxo. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerlas aquí. Encantado de estar. Bueno, pues a lo que vamos, Giselle. ¿Por qué estamos, perdón por el término, ¿por qué estamos todos babeando con los videoescándalos? Si se supone que estamos hartos de eso, hartos de la corrupción en la política, y si, entre muchas otras razones, también por eso se votó como se votó en el 2018 a favor de López Obrador. A ver, lo que sucede es que cualquier escándalo o videoescándalo te abre como un periodo de carnaval. Es el momento en el que es intocable se vuelve tocable. Y entonces entras en mi cancha de ridiculización. Si no te puedo tocar en los aspectos económicos, electorales, o sea, toda la impotencia que se va acumulando frente a un sistema que te atropella una y otra vez. Cuando comete el error el sistema, cuando de pronto algo sucede y los agarran en curva, se vuelve una especie de carnaval donde el bufón puede burlarse al rey y del poderoso. ¿Como una revancha? Como una revancha, es una revancha, literalmente es una revancha. Por eso ves que mediáticamente se vuelve mucho más importante para la población y en materia de opinión pública lo que suceda ahí, la ridiculización, la reacción de las personas, que lo que sucede a nivel judicial, porque además lo judicial no lo entiendo, no sé cómo va a resolverse, se vuelve técnico, ¿no? Uh-huh. Cuando tienes como estratega te lo digo, o sea, tienen que ir paralelas porque nunca se junta la estrategia legal con la mediática. La mediática tiene una lógica absolutamente distinta, cruza por heridas sociales que estaban preexistentes al videoescándalo, cruza incluso por coyunturas de comparar cómo están, qué está pasando, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, cómo reaccionaron otros países en relación al mío. Yo no veo qué tan mal estoy en corrupción hasta que no veo que ahí sí hay un costo legal y acá no, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Los videoescándalos primero nos reinventaron la historia de la política. Hace muchos años con Bejarano. Las imágenes de televisión metiéndose los billetes a las bolsas. Es que es fuertísimo, fueron, ¿no? Son imágenes fuertísimas. Pero además complicaron la denuncia de escándalos. Porque ahora tenías que tener un video, ahora tenías que tener una foto, ¿no? Ahora había que irse a meter, te lo digo en campañas, a tomarle la casa para que vieran el nivel de la casa, porque ya la teoría no era solamente, digamos, el texto no servía, ¿no? Uh-huh. O sea, replanteó todo. 2, se volvió un estresante del sistema político. Tú quieres crear estrés en los actores políticos y más rumbo a un proceso electoral, corre el rumor de que hay videos, de que siempre hay un video, dicen, tienen, ¿no? Siempre hay videos hay por todos lados. De eso, de que los quieras usar o no, es otra cosa. Platicaba Georgina con Giselle antes de entrar al aire y ella comparaba, ¿no? Y me pareció una figura interesante lo de los videoescándalos con una especie de circo romano, ¿no? En donde ves un gladiador enfrentándose al otro o a un gladiador enfrentándose a un león, ¿no? ¿Lo ves más o menos así?
Bueno, sí, yo estoy de acuerdo con lo que plantea Giselle. De hecho, los escándalos pues son muy interesantes, ¿no? Para las audiencias, ¿no? Entonces, los medios de comunicación se fascinan por los escándalos justo porque consideran que van a corresponder con los esquemas de las audiencias. De entrada, te dicen hay corrupción, entonces confirman una creencia. De entrada, pues es entretenimiento, están llenos de drama, ¿no? Es dramatización, es storytelling, etcétera. Yo ahí, por ejemplo, sí creo que en algún momento del curso del escándalo, hay muchos tipos de escándalo, hay muchos orígenes, ¿no? Entonces, de los escándalos como tal, pero también la dinámica y la configuración que van adquiriendo en el sistema político también, o sea, es retroalimentada por un montón de actores. En ese sentido, en algún momento de un escándalo, la esfera judicial sí entra a la escena mediática y entonces se discuten ideas y entonces si tienes fiscales, por ejemplo, que son rockstars, ¿no? Si hay un fenómeno de personalización de la justicia, que están todo el tiempo en los medios, que están todo el tiempo, que ves ahí héroes y villanos, ¿no? Entonces, enfrentado a un presidente en alianza con un fiscal, enfrentados a la corrupción o cualquiera de las configuraciones que te gusten. En realidad está lleno de esos fiscales en realidad, rockstars, ¿no? Exacto, y Perú y Brasil y bueno, y en realidad eso Pues vende también, porque entonces tienes un héroe, ¿no? Entonces esta cosa se vuelve mediática, se vuelve interesante, se vuelve, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, estos héroes conectan con las audiencias, con las personas, con las y los ciudadanos, y en ese sentido, ahí se puede ir tejiendo otra historia. O sea, hay muchas maneras de que un escándalo pueda tener efectos en distintas arenas y se configuran de diferentes maneras, dependiendo también de la actuación de múltiples actores, pero totalmente. Y traen audiencia hasta un cierto punto, porque también hay este momento en donde los escándalos cansan. Totalmente. Fíjate que sí, o sea, de hecho hay muchos autores que han documentado esta fatiga por los escándalos, ¿no? Exacto. O sea, sí, claramente cansa y tampoco se pueden mantener todo el tiempo con toda la atención. O sea, no pueden tener la atención de manera sostenida y prolongada. Va a depender también de que surjan otros eventos, de que surjan otros escándalos, pero también ahí depende cómo se configura, porque yo recuerdo que en Brasil, por ejemplo, en el 2017, cuando estaba la operación Lava Jato a todo, pero toda la desestabilización económica, política y demás, el 97% de los brasileños decían, no, que siga la investigación, no importa que el país se caiga, ¿no? O sea, es una encuesta que publicó Ipsos, recuerdo. Entonces, en realidad, ahí el escándalo adquiere otras cosas. No es lo mismo un video escándalo con otro, sin que vaya acompañado de sustancia, digamos, sí, a una serie de acciones sostenidas. Hay de videoescándalos a videoescándalos, ¿no? También sí, hay unos chiquitos y de escándalos, que no cumplen con ciertas características, ¿no? Que los personajes no son tan atractivos. En fin, a ver, Gis. Estos videos de verdad simbran a la opinión pública en términos de que pueden provocar un cambio de preferencia o solamente refuerzan lo que ya pensábamos antes, ¿no? Como decía Georgina. No, o sea, primero sí coincido completamente con Georgina. Depende del escándalo. Nosotros tenemos un escándalo, ¿no? Cada 15 minutos. Cada 15 minutos. Sí, yo tengo mi escándalo. Pero no es lo mismo el escándalo de un alcalde, ¿no? No que tiene que ver, fíjate que no tiene que ver con la posición del alcalde. A ver. Mira, antes, por ejemplo, sobre todo ahí con la parte teórica, siempre hay digamos como una división de opinión. Los escándalos objetivos que tienen pruebas fehacientes, que tienen procesos judiciales, que tienen fiscales, etc., sí tienen una lógica muy concreta de no solo análisis, sino evolución. Claro. Se involucra cada decisión de cada fiscal. Por ejemplo, el pleito entre Trump y Kamala, ¿no? Uh-huh. O sea, pero no necesariamente genera una impronta social que te transforme una elección, como lo transformó en el 2018, ¿no? Uh-huh. Entonces, te voy a poner algo muy sencillo. En el escandalódromo nosotros tenemos los de alto impacto, bajo impacto y los de medio impacto. Los de alto impacto, por ejemplo, son aquellos que son subjetivos. Se sustenta en básicamente elementos subjetivos. Es decir, son muy mediáticos, caen sobre una herida social,
no te puedes defender con elementos concretos, o sea, no es un debate de quién tiene la razón sobre quién. Los videoescándalos caen en esa digamos, sí, porque lo que tenemos son dichos, clasificación. o sea, por lo menos en este punto tenemos dichos. Y además, sacados de contexto, yo te puedo inventar 220 narrativas distintas de un mismo video, ¿no? Lo controlas con narrativa comunicacional, se presta al golpeteo político, pero además ahí la gente, ahí sí como gladiadores, voltean y dicen, quiero ver cómo reaccionan. No se concentran solamente en lo que pasó, sino en la reacción de los involucrados, y es profundamente hiriente. Dejan improntas sociales. La Casa Blanca, por ejemplo, es un escándalo de alto impacto, pero no por la Casa Blanca, sino por la reacción de la gaviota. Saliera la esposa del presidente y no él a defenderse, Tocó ¿no? casi 4 heridas sociales que son fundamentales para el mexicano. 1, que la mujer te salga a defender, para empezar. 2, que me mientas o sea, me mientas cínicamente además desde una ejecución comunicacional llena de soberbia, cuando ya había una herida muy profunda de no me insultes, no insultes mi inteligencia. Segundo, la deconstruyen sus pares. O sea, la primera reacción en el escándalo de la Casa Blanca no viene de los periodistas, viene de los pares actorales, digamos, de ella, deconstruyendo su se historia. exhibieron en una revista, ¿no? Y te contestaron, pero además todo el mundo. Te contestó Thalía y te contestaron actrices y te contestaron, o sea, fueron sus pares los que le construyen la mentira. Y por último, eso ya conecta con improntas sociales de dolo, de lujo, de excesos. Ahora, tienes otro escándalo, 80 casas, de otro personaje, pero la reacción ha sido distinta. Tiene que ver con el contexto y tiene que ver con la herida que tocas. Georgina. Totalmente de acuerdo con el contexto. Sí. ¿Cómo manejó? En el caso de López Obrador, ¿no? Se han dado muchas comparaciones porque es este personaje cuyos colaboradores cercanos estuvieron involucrados en un escándalo hace tiempo. Hoy su hermano y otro colaborador están involucrados nuevamente y entonces surgen toda clase de comparaciones. ¿Cómo manejó la crisis? ¿Cómo está manejando la crisis? Bueno, yo creo que ahí, a ver, la experta es Giselle, pero digo, mi punto de vista, ¿no? Lo que veo, a ver, yo creo que López Obrador sabe, o sea, que al final del día tiene un apoyo importante, ¿no? Y que no lo va a perder tan fácil. Yo creo que el hecho de salir y hablar de que son contribuciones, pero no son, ¿no? Y entonces él está instalado en esa narrativa de todos los demás son la mafia del poder, yo voy a acabar con la corrupción que ha predominado por años en este país, yo soy el héroe, y pues siempre lo hemos visto. López Obrador tiene ganas, quiere, muere por pasar a la historia, ¿no? Entonces él es el salvador y demás. Entonces al final creo que él piensa que esto no va a tener consecuencias reales. Entonces siento que de alguna manera lo minimiza un poco en su tranquilidad y en el hecho de decir, yo pienso que no va a tener gran consecuencia. Este particular, el de Pío, digamos, creo que probablemente ahí quede. Digo, probablemente, seguramente vienen más, no sé, supongo, ¿no? Pero yo creo que un escándalo así, tal cual, pues, no sé, veo difícil que realmente le afecten, ¿no? Yo creo que toda esta cosa de Lozoya se ha dicho mucho que está orquestada porque se está pensando en las próximas elecciones. Entonces tenemos una serie de problemas importantes que pueden verse reflejados en las urnas, en la decisión de los votantes, y probablemente por eso es atractivo sacar el tema de todos los anteriores que son corruptos y la mafia del poder. Esto, pues, al final es algo que viene y se suma, ¿no? Entonces ya es una guerra, ¿no? entre ambos bandos, y entonces vamos a estar viendo uno tras otro. Pero yo dudo que esto trascienda. Al final del día lo que tenemos que discutir, o sea, es cómo, o sea, qué pasa con el financiamiento de campañas, ¿no? O sea, que trascienda en lo judicial, en lo político o en ningún terreno. Yo creo que esto podría trascender a lo mejor con una discusión de idea seria
sobre el financiamiento. O sea, ya los escándalos nos han demostrado que el financiamiento político es el talón de Aquiles. Ahí está, o sea, por ahí tenemos que poner la mirada, tenemos que discutir qué es lo que nuestras leyes no están, o a lo mejor son, o sea, es la aplicación, ¿no? Seguramente. Entonces, por ahí, ese tipo de cosas. Para mí, sí, un escándalo, independientemente de quién lo revela, si es por periodismo de investigación, si es por una filtración, si es por lo que sea, para mí lo importante de un escándalo es la discusión que se genera. O sea, de qué manera vamos a poner sobre la mesa temas que pues hayan estado y no hemos hablado. O sea, si el escándalo activa discusión seria de ideas, me parece que ese es un efecto importante y positivo. Exacto. Giselle, ¿lo manejó bien? ¿Lo manejó mal? ¿Mejor que la vez pasada? Mira, ¿Regular? la vez pasada, yo creo que es más, lo uso cuando doy conferencias como ejemplo. Sí. Cuando dejarán. El 2004. Es que con nuestros políticos es como la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, la quinta vez. Sí, claro. ¿De cuál Es como escándalo estamos la vez hablando? que con Sí. esa novia, no con la otra, o sea, en Difícil. fin. Yo creo que primero obliga una reflexión clara, sí, sobre nuestras leyes electorales, pero no sobre la aplicación. Yo creo que tenemos la ley electoral, y siempre la peleo, más absurda porque está sobrelegislado para detener una corrupción que tendría que detenerse en otro ámbito, ¿no? Sí. O sea, eso es un absurdo, porque bueno, o sea, por cada peso que tú declaras que se supone que la gente hay 15 declara, que se están moviendo ahí. Hay 35 aprox que no declaras, ¿no? O sea, lo que dicen la gente. 25, entonces, dice María Amparo. Bajito. A ver, si tienes un tope de gasto de campaña de 25 millones en una gobernatura, generalmente cada candidato va a gastar más de 1,000, o sea, millones. Entonces estamos hablando ya de cosas que son irreales. Pero en el caso de que se haya manejado, creo que la primera vez que él manejó el tema de Bejarano fue perfecto. Perfecto. Es más, tú puedes tomar el documental de López Obrador y se veía que había una estratega atrás de toda la narrativa. Cómo fue validado por personajes, ¿no? Que en ese momento no estaban sumados políticamente a él. En ese momento tenían sus propias credibilidades morales. Ahorita ya son funcionarios de la 4T, ya no cuenta igual la opinión. Uh-huh. Tenías el impacto de estas imágenes, pero construyó una narrativa de la mafia del poder. Esta mafia del poder usó la fuerza de sus adversarios, usó la ira de sus adversarios para evidenciarlos y crear una narrativa mucho más interesante para la audiencia, porque ahí sí, insisto, el show supera por mucho digamos, a los temas judiciales, reales, administrativos. Ahora, se repuso, ¿eh? O sea, de ese golpe López Obrador se repuso. No solo se repuso, él sale 9 puntos arriba. Y además, en el documental lo dice textual. Él dice, fue durísimo esas imágenes. ¿Te imaginas el dinero ahí? Fue durísimo, pero no podía. Estaba tratando de detener a Humada por un lado y me salió justo aquí, al lado. Entonces se humanizó al punto de decir, no, lo intentó pero no pudo. Esa narrativa le funciona bien a Andrés Manuel, ahorita se le olvidó y la está haciendo desde la soberbia. Quería anticipar tu respuesta, ¿no? Esta vez no, porque de entrada, como decías hace rato, el contexto es otro. Yo te cuento Él una es vez, el presidente, ya no es aspirante a nada. ¿Otra vez no pudiste? Sí, claro. ¿Otra vez no sabías? Ok. ¿Otro colaborador? Bueno, otra persona cercana. No, ahora de tu familia. Ahora tu familia, ¿no? Exacto, pero aquel era cercano, muy cercano. María, oye, yo sí Georgina, creo. y ahora en toda esta discusión, ¿no? He leído por ahí a varios analistas que han utilizado esta frase, ¿no? Esta frase popular del que ya hierro mata, hierro muere. Entonces, yo no estoy tan segura, pero dime, ¿un videoescándalo tapa otro videoescándalo? Empatan, ¿no? Yo creo que es un efecto acumulativo, ¿no? Porque ese es el efecto de la información, ¿no? Al final del día creo que podrían tener un efecto acumulativo. Ahora, si es cierto, como dicen muchos analistas, o sea, si es que viene una guerra, no sé tú qué opines, sí, viene la guerra del lodo total y uno y otro y de todos los bandos, o sea, eso
pues se va a convertir en una cosa interesante para estudiar, pero también en una cosa que puede llegar a obstaculizar el verdadero, o sea, lo que estamos esperando, ¿no? Porque al final del día, más allá, digamos, de lo que pasa, yo no creo que se pueda sostener o sea, sin una cosa más de fondo. O sea, es decir, hay que también dar un poco de credibilidad a las y los electores, ¿no? Entonces también, sí, o sea, es un escándalo tras otro, es drama, interesan, interpelan, ¿no? O sea, es el morbo quizá, ¿no? Porque los escándalos al final interpelan a la ciudadanía como audiencia, a la audiencia como ciudadanía. O sea, al final del día está este morbo, o sea, de querer saber qué pasa y demás, pero en algún momento yo sí veo que si es uno tras otro y demás, se puede volver una fatiga importante, y yo creo que sí, va a ser un efecto acumulativo, pero probablemente sin tanta, o sea, sin discusión, ¿no? Porque hemos visto en otros países, yo con claridad veo en el caso de ciertos escándalos, que con un efecto acumulativo, por estar en la agenda todo el tiempo, van activando esta discusión de ideas que es básica. Hay muchas cosas que tenemos que discutir en el combate a la corrupción. O sea, sabemos que la ciudadanía está indignada, sabemos que es uno de los principales problemas percibidos por la ciudadanía, de los principales problemas que la ciudadanía percibe que tiene el país. Sabemos que hay una indignación, por eso es que se interpela. Por eso es que hay estas llagas que tú decías y estas heridas, ¿no? Porque sí, pero no necesitamos que nos informen que hay corrupción, ¿no? O sea, necesitamos también ver que esto se active de alguna manera, ¿no? Y el hartazgo, pues sí se expresó en la elección pasada. Él está ahí porque llegó con ese discurso, prometió acabar con la corrupción. Entonces, pues la verdad es que si esto es un circo y esto se genera en el marco también del circo de Lozoya, y al final del día esto es únicamente una estrategia para de cara a las próximas elecciones, sería una lástima, porque es una oportunidad única. Sí, esterilidad total. Sería una lástima, exacto. Giselle, ¿a quién le afecta más? Si tienes un video escándalo junto a otro, ¿a quién le afecta más? Al que te caiga peor. Sí, es la realidad. Entonces, por eso esto no va a cambiar nada, ¿no? Porque a ver, ya, digamos que la opinión pública está súper cristalizada, ¿no? Tienes el detalle de este lado, el detalle del de enfrente. Mira, el problema como que se neutralizan de cierta manera, ¿no? Bueno, a ver, la cantidad de saturación de información sí se neutraliza. No solo los videoescándalos, no es que un videoescándalo se neutralice con el otro, sino que todo el tiempo, digamos que empieza a ser como una pelea verbal, ¿no? Digamos, donde ya no escuchas el argumento, te narcotiza, y sí se narcotizan la opinión pública. Además, lamentablemente, las redes sociales han traído muchos beneficios, pero han traído también el tema de las fake news, y lo más grave, los ciclos noticiosos los hicieron mucho más breves. O sea, un ciclo noticioso, antes tú lo sabes, te duraba mínimo 24 horas, 48 horas, y luego empezabas a desdoblar el tema. Ahorita hay ciclos noticiosos que te duran media hora. Si pasaste la media hora, se acabó el problema. La mañanera puede acabar con todo. Y la mañanera te marca agenda y además te desvía el tema. Yo creo que el tema de Lozoya va a afectar no mediáticamente y no en temas de que el votante reflexione. Al contrario, va a ser un tiradero, va a ser un lodazal. Al final ya no ves nada. Lo que sí me parecería lamentable es, uno, que la gente no reflexione en que el castigo va a venir a los operadores, no a las cúpulas, ¿no? O sea, al que llevó el maletín, no al que dio la orden de extraerlo del erario público a costa de programas sociales en los estados más pobres de este país, ¿no? Uh-huh. Y ese show no creo que se lo compren, ¿no? Esa es la primera. La segunda sí debilita a Andrés Manuel por una razón. Es el hilo de media. Uh-huh. Es el primer deconstructor, el contraste de este doble estándar en lo que yo opino de un videoescándalo que no es pro mi causa y un videoescándalo que sí es pro mi causa, hace que la gente contraste en otros elementos. O sea, tiene que tener cuidado porque él mismo, el único que vence la narrativa de Andrés Manuel es él. Y ya empezó, ¿no? Uh-huh. Y lo pone todos los días en contraste. Uh-huh. Tercero, nos va a contaminar mucho el proceso electoral, mucho, porque la cobertura noticiosa asume y da un mayor porcentaje a temas que generan rating
y son generadores de rating, no hay escándalo que no lo sea, porque además necesitas dar como el contraste de todos los participantes versus a los temas de fondo. Sí, no, las propuestas a ver dónde quedan, Entonces, ¿no? ¿A quién le va a interesar? Me voy a concentrar en el video escándalo y por abajo te trueno todos los fondos de ahorro, te cambio, o sea, ese es el problema de los video escándalos, son extraordinarios de constructores de la realidad. Georgina, en Claro. este escenario, ¿no?, de videoescándalos donde la conclusión, aunque muy simplona, pero me parece que es la conclusión, todos son iguales. Todos, o sea... Todos son iguales, ¿no? El de este partido, el claro. de este, el de este. Todos ¿Qué son provoca ese todos son iguales? Mira, a ver, ahí hay bastante ya estudiado sobre los efectos de la información en las y los votantes, ¿no? En particular de los escándalos. Ahí es interesante, justamente yo creo que en esto vamos a estar totalmente de acuerdo. Tú lo decías al principio, depende muchísimo del contexto. Es increíble, hay una cantidad importante de artículos científicos que analizan los efectos de los escándalos en los votos, que evalúan la hipótesis de castigo, vaya. Uh-huh. Y no hay evidencia concluyente. O sea, no tienes elementos para decir sí, así, tal cual. O sea, vas tejiendo, digamos, y vas encontrando la cadenita causal, pero en realidad hay un grupo de autores que dice que no tiene ningún efecto. Hay otro grupo de autores que dicen que sí tiene. Entonces, ahí con el castigo depende del contexto, depende de las narrativas, de la configuración. Por eso la comunicación es básica. Y las asesorías en comunicación, los políticos saben, o sea, que son básicas, no por eso hay consultores extranjeros implicados en todo Que ese es un error. todo esto de Odebrecht, ¿no? Porque en realidad los políticos valoran esa asesoría, ¿no? Porque la comunicación importa y no. Ahora, también para mí hay estudios, hay un estudio que me gusta mucho que se publicó en España, que intenta ver justamente los efectos de los escándalos a nivel local, o sea, porque es muy diferente la dinámica local, la dinámica nacional, uh-huh. Y se demostró que en realidad, o sea, a medida que aumentan el número de escándalos y pasan a cierto umbral, puede llegar a disminuir 14% el porcentaje de votación. Entonces, es una cosa interesante, pero ahí hay como ciertas cosas. También hay que tomar en cuenta si el votante no está percibiendo una ganancia percibida por la corrupción, hay que tomar en cuenta la identificación partidista, hay que tomar en cuenta también la misma dinámica del escándalo, o sea, porque también hay otros estudios que han demostrado que si el escándalo no tiene sustancia, no tiene información nueva, no tiene un elemento, digamos, de castigo o una acción judicial, o aunque sea, o sea, cualquier tipo de acción judicial, no tiene efecto, pero eso depende muchísimo del contexto. Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, creo que en las próximas elecciones vamos a ver pues la dinámica local, ¿no? O sea, que va a ser totalmente distinta y lo que esperamos de un escándalo de la naturaleza de Odebrecht, no nada más, o sea, del tema de Lozoya, no nada más por el contexto actual ni nada, sino porque esperamos una respuesta como se ha venido dando en otros países de América Latina. O sea, hay grupos de países que reaccionaron de manera inmediata, luego paralizaron, hay grupos de países que reaccionaron y no han dejado de reaccionar, y en realidad prácticamente era México y Venezuela donde no había pasado nada. Aquí llega tarde, esperemos que ese escándalo que ha sido tan pedagógico, o sea, que ha enseñado tanto en términos de cómo perseguir la corrupción, en términos de cómo detectar estas redes, porque son cosas complejas. O sea, tampoco es que la corrupción no se castigue porque no se quiera. O sea, también, o sea, es montarte un equipo de fiscales que puedan rastrear, que puedan aprender. Eso ha llevado años, o sea, desde 2016 a la fecha en América Latina. Giselle, no es casual que en este momento, en estas circunstancias, el presidente vuelva a poner en la picota a los expresidentes. No es casual. No solo no es casual, está perfectamente intencionado, ¿no? O sea, a ver, vamos a ver, primero te simbra el sistema. Cuando digo sistema me refiero no a ciertos políticos, todos los que somos parte de un sistema como el electoral, el político, el mediático, tenemos implicaciones en cuando empieza a haber un actor que además conectaba con muchos, que dice voy a empezar a sacar todo lo que sé, ¿no? Eso quiere decir todo lo que se contrató en las campañas, todo y a todos. Eso quiere decir todos los que ayudaron, aun cuando sus funciones les obligaban a no
meterse en las elecciones. Eso te obliga a gobiernos, eso te obliga a publicistas, eso te obliga a encuestadores, eso te obliga a medios, eso te obliga a ver, digo, a todos, hasta servicios de banquetes, ¿no? Claro. Sí, claro. O sea, Lo de las cuando tú bocinas, jalas a un corrupto, se ve. Por eso digo hilo de media. Narrativamente, si tú tienes un escándalo de este tamaño, es decir, un sistema que se denuncia a sí mismo, no es un video, es un sistema que se denuncia a sí mismo para salvar algo. Empiezan los arreglos también políticos. Lo que dijiste es cierto. Los escándalos sí tienen un impacto en el electorado, pero no los nacionales. Son los escándalos locales, porque deconstruyen la narrativa y la narrativa del candidato. O sea, yo me vendo como la candidata que soy absolutamente pro género y súper sororidad, etcétera, y de pronto sale un video donde yo estoy insultando a las mujeres o denigrando a alguien de mi equipo. Entonces se construye la narrativa de campaña. El golpe es tal que no alcanzas a recuperarte. Samuel García, que se autodestruyó, ¿no? Para acabar o sea, además casi todos se autodestruyen porque todos o sea, si no quieres que salga, no lo hagas. Exacto. Si ya te cacharon, bájate del pedestal antes de que te tumben, ¿no? Son reglas de sentido común, pero todos caemos en eso. Entonces, lo que viene ahorita es primero un encontronazo del sistema que se está denunciando a sí mismo, con diferentes actores, pero, y perdón lo coloquial de la frase, pero el carnicero de hoy va a ser la res de mañana. Eso siempre pasa, por un lado. Y por el otro, traes un proceso electoral que no es federal, que se juega el poder federal, porque el control de los congresos y el control de las gobernaturas y de ciertos municipios sí te cambia el equilibrio de poder, pero que se va a pelear en terrenos locales. Georgina, un minutito para cerrar. Un minutito, ok, bueno, coincido contigo, viene una guerra, viene una pieza de información tras otra, y creo que pues sí, hay que estar preparados y yo creo que es importante no perder de vista, o sea, que más allá de la ganancia electoral, más allá de todo esto superficial, o sea, los escándalos de corrupción que revelan, o sea, realmente son una excelente oportunidad para corregir el sistema. O sea, de hecho, se les ha llamado correctores del sistema. Entonces, yo creo que hace falta voluntad política, sobre todo, para poder hacer los cambios que se requieren, discutir las ideas que se requieren. Y ojalá que López Obrador opte por ese camino. Yo cada vez lo dudo más, pero no quiero ser totalmente pesimista. Ojalá, porque para eso lo votaron, ¿no? Lo votamos en México, ¿no? Entonces, para eso, porque esa era su bandera. Entonces, sí fue un voto de castigo contra la corrupción, definitivamente, y ahora tiene que estar a la altura y tiene una buena oportunidad. Ya estos videoescándalos que vamos a ver serán esta guerra que seguramente tendrá fin el día que termine el proceso electoral, ¿no? Entonces tendremos que estar preparados para recibir esos bombazos todos los días, ¿no? O cada tercer día. Giselle, 1.000.000 de gracias. Qué bueno tenerte aquí. Igual a ti, Georgina. Muchísimas gracias por la invitación y qué gusto conocerte también, Giselle. Muchísimas gracias a ustedes. Tenga un buenísimo fin de semana. Aquí nos vemos la semana que viene.